Oramos una vez más y luego pasamos a la palabra. Amén. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Y tú lo estás haciendo bien, Señor. Tú eres nuestro mayor bien. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita la dureza de nuestros corazones, quita la incredulidad. Queremos escucharte. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Te alaba mi alma, Jehová, y te bendice mi ser. Te exalto, Señor amado. Glorifico tu nombre porque tú estás en este lugar, Señor. Gracias te doy, Señor. Obra en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aún como la mía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede buscar Romanos? No, perdón. Salmos 32. Sé que estaba pensando en Romanos. No, pues estamos dando el libro de Romanos. Por eso. Cuando lo tenga, me dice amén y leemos todos juntos. Vamos a tratar de que sea breve, así nos vamos temprano a casa, que hace frío, todos tenemos frío. Muchos han trabajado en este día, están cansados. Así que bueno, vamos a compartir el Salmo 32. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mis hermanos tienen Biblia? Sí. Compartimos todos juntos y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria a Dios. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios por su palabra. Hasta ahí lo vamos a leer. Y el título de esta palabra dice: la dicha del perdón. Y para más o menos conocer o entender cuál era nuestro pecado, cuál era nuestra condición delante del Señor, la palabra habla de cuál era nuestra condición antes de haber sido perdonados. Y dice el libro de Romanos 3:10, dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como un mal olor a tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotean en sus labios. Su lengua está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción, sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Y eso éramos nosotros. Nosotros estábamos apartados de Dios. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Era tan grande nuestro pecado, tan grande era el abismo que nos separaba de Dios. Pero Dios dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y nosotros, cuando nuestro corazón está endurecido o está lejos de Dios, no sabemos qué grande que es nuestro pecado alejado de Dios. Y la palabra habla, dice que no hay ni un justo, no hay quien busca a Dios. Nadie quiere hacer lo bueno. Entonces, ¿qué varón puede ser bienaventurado? Y la palabra de Dios habla acerca de nuestra condición apartados de Dios. Nosotros apartados de Dios estábamos muertos espiritualmente. Apartados de Dios nosotros teníamos el infierno asegurado. Estábamos condenados a la muerte eterna, apartados de Dios. Pero gloria a Dios que hoy nosotros estamos aquí porque Cristo nos ha encontrado. Cristo nos salvó. Y dice el libro de Efesios, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, a quien es el espíritu que actúa en el corazón de aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Miren cuánto pecado había en nosotros, cuánta inmundicia. Y si cada uno de nosotros se examina la vida antes de venir a Cristo. Yo, cuando leía esta palabra, examinaba mi pasado. Y cuántas cosas
ha hecho inconsciente del pecado que estaba cometiendo delante de Dios, porque nuestro corazón estaba duro, porque estábamos ciegos, porque estábamos muertos. Y entonces todo lo que hacíamos era aborrecible a los ojos de Dios y no teníamos temor de hacer lo malo. Y hoy en día usted habla, por eso hablo con mi vecino y dice, pero yo no hago nada malo, yo no me meto con nadie, yo no robo, yo no mato. Y la gente muchas veces piensa que es eso solamente. Pero aquel que no viene a Cristo, aquel que no ha recibido a Cristo, está bajo ira, bajo condenación, bajo maldición. Porque la palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno, no es por obra que nosotros nos podemos justificar delante de Dios. No hay mérito alguno que nosotros podamos hacer para alcanzar el favor de Dios. Y así era nuestra condición antes de venir al Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén. Y hay un problema gravísimo en el hombre. Un problema gravísimo. Y el problema del hombre no está en la carne. El problema del hombre está en el corazón. Ese problema que el mundo no entiende. Ese problema que no se trata con ningún médico, no se trata con ningún psicólogo. Porque hoy en día lo primero que te dicen, anda a un psicólogo, él te va a ayudar. Y el problema que nosotros tenemos está dentro nuestro, en el corazón. Y es un problema gravísimo el que el ser humano tiene. Y nadie puede presentarse delante de Dios y justificarse. Necesitamos de un mediador. Necesitamos de un salvador. Necesitamos que esa deuda que nosotros teníamos con el Señor sea saldada. Porque desde Adán para acá todos cargamos con ese pecado. Y dice la palabra de Dios, dice que el ser humano tiene la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios le ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron sus corazones hacia Él. Todos habíamos pecado, todos estábamos lejos, destituidos de la gloria de Dios. Y esa era nuestra condición antes de Cristo. Y esa era mi condición antes de que Cristo me encontrara. Y yo vivía mi vida normalmente pensando que todo me iba bien, pensando que era feliz, pensando que yo no le debía nada a nadie. Y es por su gracia que Cristo me encontró. En su gracia Él me salvó. Porque mérito mío no hay ni un mérito, no hay nada bueno, no había nada bueno en mí. Y en la Biblia tenemos ejemplo de muchos hombres de que han sido salvos por gracia. Y Saulo es un claro ejemplo. No sé si todos conocemos la historia de Saulo. Saulo era un hombre lleno de maldad. Dice que él respiraba ya enojo, respiraba ira. Él quería matar. Él solamente pensaba en matar. Él destruía a aquellos que eran seguidores de Cristo, los perseguía, los mataba. Imagínense en esos tiempos cómo habrá sido la situación. Dice que él entraba a las casas y sacaba a las personas arrastradas, las sacaba y él los perseguía. Y él los quería matar, él odiaba. Y si nosotros pensando humanamente, ¿se merecía que Cristo los salve? No se merecía, al igual que nosotros, al igual que yo. No nos merecíamos que Cristo nos salve, porque cada uno de nosotros aquí tenemos cosas malas. Nadie puede decir, bueno, sí, yo me merecía que Cristo me encuentre, que Cristo me salve. Nadie. Y Pablo es un claro ejemplo en la Biblia de la gracia del Señor, cómo se derrama en nuestras vidas. Y él que iba directo a matar, el Señor le sale al encuentro. Y Pablo es transformado. Y Pablo es cambiado. Y Pablo es regenerado.
No había mérito alguno para que Pablo sea salvo, para que el Señor lo encuentre. Todo lo que él hacía era de condenación. Si nosotros hoy conociéramos a un Pablo, diríamos, ese ya tiene el infierno ganado. ¿Y cuánta gente que nosotros humanamente vemos y decimos, ese ya tiene el infierno ganado? Cuando la gracia de Dios es soberana, es abundante. Dios no ve lo que ve el hombre. Dios no elige por la condición del hombre si tiene buenos frutos o malos frutos, porque apartado de Dios nada bueno tenemos. Él en la eternidad ya eligió salvarnos. Y no lo podemos entender nosotros en nuestra mente natural, no nos entra el entender de que Dios en la eternidad ya nos eligió. Que Dios ya en la eternidad ya nos amó. Que Dios ya en la eternidad tenía su nombre y el mío escrito para salvación. Nos merecíamos que Cristo nos salve, llevando la vida que llevábamos, porque aún personas que nacen dentro del Evangelio, no es por obra, la salvación no es por obra, no es por lo que uno haga, el favor de Dios no se gana, es inmerecido. Pero hay esperanza para el que está perdido. Hay gracia para el que está perdido. Como la hubo para mí, sin merecerla, sin esperarla. Porque ¿quién esperaba ser salvo? Nadie. Pero Cristo te sale al encuentro, Cristo te busca. No lo buscamos nosotros, Él nos buscó a nosotros. ¿Qué había en nosotros? Algo bueno, no había nada. Yo me convertí al Señor, yo tengo ahora 36, así que a los 29 me convertí al Señor. Imagínense, 36, ya estoy perdida. En el 2018 me encontró el Señor, ahí me salió al encuentro. Yo creía que conocía, pero no conocía nada. Pero qué maravilloso que cuando uno tiene un encuentro verdadero con el Señor se ven los frutos. Y el Señor transforma. Y hoy con un montón de pecados todavía y de errores, porque que dice que no tiene pecado, le hace mentiroso al Señor, miro para atrás y digo, sí, el Señor está transformándome. Y así a cada uno de ustedes, mis hermanos. El Señor nos transforma, nos cambia. Esto es un día a día, no es de la noche a la mañana. El Señor trata con nuestros corazones. Pero es bueno saber que Él nos ha salvado. Sin merecernos, Él nos ha encontrado. Y dice después que Pablo declara en el libro de Romanos la condición en la que se encuentra el hombre. Y dice que no hay justo ni uno. Y nos hace ver cuánto pecado hay en nosotros, dice, pero ahora Dios, y ese pero es maravilloso, nos ha demostrado cómo podemos ser justos delante de Él. Gloria a Dios. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. En Jesucristo. Esto no es por obra, esto es por fe. Amén. Dios en su gratuita gracia nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo. Nuevamente, gloria a Dios. Es maravilloso saber de que para nosotros fue gratuita la salvación, pero Jesucristo pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Dice Isaías, dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. Para que hoy nosotros, la palabra nos diga, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa ni iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios por eso. Pero hubo un precio.
Hubo que pagar un precio y nuestro amado Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. Él nos rescató, Él nos salvó. Dios mismo nos salvó de Él mismo. No fue gratuito. Para nosotros sí, pero para Él no. Él nos salvó, Él cargó nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Y ahí estábamos usted y estaba yo. Él nos vino a buscar porque estábamos perdidos. Él vino a traer vida porque estábamos muertos. Él vino a traer esperanza porque estábamos sin esperanza. Él cambió nuestra vida, Él nos transformó. Y dice la palabra de Dios, cuando habla en la parábola del Señor Jesús de los dos deudores, dice que al que mucho ama, mucho se le perdona. Así que imagine, piensa usted cuánto amor el Señor tiene por cada uno de nosotros, cuánto nos ha perdonado, cuánto. Y cuánto día a día nos perdona, porque le damos todo. El Señor no nos desecha, el Señor no te desecha. Si estás aquí porque el Señor te ama. Amén. No había mérito alguno en nosotros. Y no solo que no había mérito, sino que ya teníamos el infierno ganado. El castigo y el infierno era lo único seguro que nosotros teníamos. Pero Dios, que es grande en amor, grande en misericordia, nos salvó, nos dio una nueva vida, nos dio una nueva oportunidad. ¿Cómo no estar agradecido, amada iglesia? Y dice el libro de Isaías 53:11 que me impactó mucho cuando lo leí, porque decía: cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, hablando de nuestro Señor Jesús, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos, en esos muchos diga gloria a Dios, estoy yo y está usted, que muchos sean contados entre los justos, porque Él carga con todos los pecados de ellos. Gloria a Dios por su palabra. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no darle nuestra vida a aquel que nos salvó, a aquel que nos cambió, a aquel que nos transformó, a aquel que dice bienaventurado, dichoso el hombre? Y no importa cuánto pecado, no importa cuánto le erremos, sabemos que si venimos a Él, nos rendimos delante del abogado, tenemos a Jesucristo el justo. Él es nuestro mediador. Estamos seguros en Él. Es una promesa de parte del Señor que dice que muchos serán contados entre los justos, porque Él cargó con nuestros pecados. Qué palabra preciosa, una palabra hermosa es esta, una palabra de aliento. No hay pecado, amada iglesia, que nos pueda apartar del Señor. Dice que el Señor hace todas las cosas nuevas, que las cosas viejas pasaron. Él agarra nuestros pecados, nuestra inmundicia, todo lo que éramos y la arroja al fondo del mar. Y se olvida, Él se olvida. Él no viene y me dice: mirá, Sandra, acordate que vos eras esto. No, ese es el diablo el que te acusa. Dios ya se olvidó, Él hizo todo nuevo en mí. Y no importa quién venga a acusarme, yo sé de quién soy hija, yo sé quién me limpió, yo sé quién me redimió. Y usted, amada iglesia, tiene que estar seguro. Porque no depende de su obra, no depende de su fuerza, depende de Él, de nuestro Salvador. Descansamos en Él, estamos seguros en Él. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, afortunado y feliz. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Nuestra culpa ya ha sido borrada. Amén. Y dice el capítulo 11: alegraos en Jehová, gozaos y gozaos los justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ese debe ser
Nuestro anhelo siempre es gozarnos y alegrarnos en el Señor. Sé que muchas veces es difícil, amada iglesia, pero nadie puede robarnos el gozo de la salvación. Ninguna circunstancia, ningún problema puede robarnos el gozo de su salvación. En Cristo estamos seguros. Él nos limpió, Él nos redimió. No hay pecado que Cristo no pueda limpiar. Él pagó un alto precio por usted y por mí. Aquel que viene a Él con un corazón sincero, contrito, humillado, siempre lo decimos, no lo desprecia, no lo echa fuera. Él pagó un alto precio, el justo por el injusto. ¿Y quién acusará? Dice la palabra de Dios, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién arrebatará de mi mano? Dice la palabra de Dios, ¿quién nos arrebatará de mi mano? Nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él. Amén, amada iglesia. Esta es la palabra que yo le quería compartir en este día. No quiero robarle mucho tiempo. Una palabra de aliento, una palabra de edificación, para que en el momento de la aflicción, de la prueba, de la lucha, en el momento que el enemigo muchas veces quiera venir a acusarnos, a culparnos, usted tiene que estar seguro en Cristo, acudir a Él. Él es nuestro abogado. Cualquiera fuera su causa, llévesela a Cristo, preséntesela a Cristo. Él es nuestro abogado. Él es el que nos cuida. Él, estamos seguros en Él. Amén, amada iglesia. Dios los bendiga. Póngase de pie.